Ética deriva del griego ethos. Perdón, ¿me están escuchando, no? Confírmame, por favor. Ya, muy bien, gracias. Decíamos, la palabra ética deriva del griego ethos, solo que en griego existen dos ethos, el eto con espíritu, el espíritu es esta tilde, una tilde por encima de la E, y el ethos sin espíritu, ¿no? El ethos es como una E larga, ethos, y el ethos sin espíritu simplemente ethos, ¿no? Entonces, el ethos se traduce como carácter y el ethos como costumbre, ¿no? El ethos como carácter, bueno, pues habíamos dicho de que el ethos era ese lugar estratégico desde donde se controla el rebaño en el mundo griego, y llevado eso a la filosofía, se decía que el ethos es un lugar interno, y se pensaba que ese lugar interno era físico, no el hígado, el hipotálamo, ¿no ven? Desde donde las personas controlan su conducta, ¿no? De tal forma que si tienes un buen ethos, una buena ética, eres una persona educada, controlada, consciente, mesurada. Por tanto, si no tienes un ethos, no tienes ética, eres una persona descontrolada, impulsiva, grosera, agresiva, primaria, ¿no? Entonces, el ethos controla la conducta. La conducta tiene dos componentes. Por un lado, el temperamento, y por otro lado, el carácter. El temperamento, decíamos, es la parte de la conducta que no se puede modificar, ¿no es cierto? Hay personas temperamentales, ¿no? O hay personas de un temperamento muy pasivo, ¿no? Si tú buscas en internet tipos de temperamento, te van a salir temperamento agresivo, temperamento flemático, cosas así te van a salir, ¿no? Entonces, el temperamento es tu naturaleza, cómo naciste, cómo eres, ¿no? Por ejemplo, tengo un temperamento tímido. Soy tímido, que no hablo con nadie, no tengo amigos, ¿no es cierto? Y hay personas que son así, ese es su temperamento, así van a ser, ¿no es cierto? Pero el segundo componente de la conducta es el carácter. El carácter es la parte de la conducta que sí se puede moldear. Entonces, el carácter tiene que ver con la parte racional de la conducta. ¿Por qué eres tímido? No sé por qué así siempre soy. Claro, es tu temperamento, ¿cierto? Pero frente a tu carácter tímido, miedoso, ¿no es cierto? Pues uno desarrolla el carácter. Es decir, soy tímido, pero por mi carácter me armo de valor, me armo de fuerza, me armo de voluntad y logro romper las barreras de mi timidez, de mi temperamento, ¿no es cierto? Entonces el carácter es la parte que se moldea, que se forja. El hierro se forja con los golpes, pues el carácter también tiene que ser así, se moldea con los golpes, no el golpe de que se da el hierro, sino el golpe que a ti te toca experimentar, que tú tienes que sufrir. Por ejemplo, una frustración es un golpe. Y claro, ante esos golpes uno no tiene que desvanecerse, más al contrario, como el hierro tiene que fortalecerse. Por ejemplo, eres un buen alumno, nunca en tu vida reprobaste, ¿no es cierto? ¡Tic! Reprobaste uno, ¿no? Es un golpe, te duele. Si tú no sabes fortalecerte, pues no sirves, ¿no es cierto? Perdón que lo diga así, ¿no ve? Y hay personas que nunca recibieron golpes en su vida, han sido tan bien protegidos, les viene una frustración, pues y hasta después, hasta tendencias suicidas uno puede tener, ¿no? Nunca sufrí una decepción y mi chica me deja. Una desilusión, mi chica me deja. Y como nunca he sufrido eso, no sé qué es, no he conocido en mi vida el rechazo y no puedo vivir pues sin mi novia que me dejó, ¿no es cierto? Y ahí tenemos varios ejemplos hasta de intentos o de logros de suicidio, ¿no? Entonces, el carácter se fortalece con las experiencias buenas y malas de la vida, con etapas de calor, ¿no ve? De asfixia, con golpes, frustración, y con épocas de tranquilidad, el agua, ¿no ve? Así es el hierro, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Fuego, golpe, frío, fuego, golpe, frío, fuego, golpe, tranquilidad, ¿no ve? Entonces, tus experiencias en la vida son estos fuegos, golpes y tranquilidad que te toca pasar. Y esos fuegos, golpes y tranquilidad están forjando tu carácter. Tienes que endurecerte como el hierro. ¿Para qué? Para que con ese tu carácter tú manejes a tu temperamento. Eres agresivo, grosero, saltarín, peleón, ¿no es cierto? Fosforito. Ese es tu temperamento. Desarrolla tu carácter, racionaliza
y ten la fuerza de voluntad de controlarte. Tengo ganas de darle un puñetazo y de responder con 2 groserías, pero Henry, aguanta, contrólate, tranquilo, Henry, razona, con esto no ganas nada, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y fíjate, tu carácter ha controlado tu temperamento agresivo o viceversa. Eres súper tímido, ¿no es cierto? Pero con tu fuerza de valor, con tu carácter fortalecido, controlas tu temperamento, ¿ya? Pero para forjar el carácter hay que exponerse al fuego, a los golpes, hay que exponerse a los riesgos, ¿ya? He estado el fin de semana en Oruro y tengo un sobrino que es muy, muy tímido, muy poco sociable, hijo único, ¿no? Vivió en un departamento, nunca salió de su departamento, es él y su perro, ¿no? No hay más. Salió de un muy buen colegio en Oruro, pero su timidez, su poca sociabilidad llegó al extremo que, por ejemplo, nunca iba a reuniones de su curso, no participó en el acto de promoción de su curso, no fue al acto social de su curso, no se despidió de su curso, se aisló de su curso porque es de temperamento tímido. Nunca lo expusieron. Bueno, pues ahora ha entrado a una universidad privada pequeña, ¿no es cierto? Tampoco quiso entrar a la estatal, tampoco a una muy grande, ¿no? Y claro, en esta universidad, como muchos, los estudiantes tienen pues que trabajar, ahí tienes un albañil, tienes un cargador, tienes un vendedor, ¿no es cierto? Que de día trabaja y de noche estudia. Y en ese ambiente él se sintió más cómodo, más en confianza, ¿no es cierto? Se expuso. Antes no quería aparecer en las cámaras en sus clases virtuales de colegio, ahora para exponerse estudia en Derecho igual que sus padres, ahora para exponer, enciende su cámara, se pone su traje, se pone su corbata, lista su presentación, uno ve, o sea, fíjense, se está armando de valor. Y pasó este fin de semana lo que creíamos que nunca iba a pasar con este muchacho de 18, 19 años, que era tan tímido que ni siquiera nos visitaban, ni le visitábamos, nada, nada, nada. Ahora salió que, como sus papás son abogados, son muy buenos abogados, uno fue fiscal inclusive, les dijo, epa, quiero acompañarte a tu oficina. Pucha, yo le dije, no desperdicies esta oportunidad, expónlo, tenlo en tu oficina, tenlo como mensajero, que camine contigo, va a sufrir, se va a poner nervioso, va a transpirar, pero hay gente así. Hay gente, y los papás cometemos este error. No ve a mi hijito, le quiero tanto, no ve a mi hijita, a mi Melanie, que nadie le toque, que nadie aquí en la casita nomás, ¿no es cierto? Y en el fondo no estoy fortaleciendo su carácter, hay que exponerle, sin ponerle en riesgo, por favor, ¿no? Hay que exponer al calor, al golpe y al frío, ¿no ve? Sin ponerle en peligro, ¿no ve? Que aprenda, que conozca, que fortalezca su carácter. Va a tener frustraciones, 1, 2, 3, que en esa frustración pequeñita se fortalezca, porque la siguiente frustración va a ser más grande, y así vas a tener personas pues, que controlan su temperamento. Las personas que forman su carácter son personas de agallas, son personas valientes, son personas que no se esconden, que tienen el valor de decir, señor docente, usted está siendo injusto, tienen el carácter, el valor, sin ser malcriados, sin ser temperamentales, dan la cara, ¿sí? Se esfuerzan, luchan, se levantan ante la frustración. Deben conocer personas exitosas, sus papás, sus parientes. Si revisan su historia en su pasado, seguramente son personas que han sufrido muchas frustraciones, muchas necesidades económicas, afectivas, y ahora tú lo ves una persona luchadora, firme. ¿Por qué? Porque esa persona supo forjar su carácter, se fortaleció y ahora está saliendo adelante. Si tú conoces una persona desgraciada, desmotivada, revisa su pasado, seguramente ha tenido todas las cualidades posibles, ¿no? Entonces, esa es la forma de forjar el carácter, ¿sí? Entonces, la palabra ethos, como decíamos la clase pasada, se traduce como carácter. Ahora vamos a hablar de la palabra ethos sin espíritu. Y la primera diferenciación es que la palabra ethos sin espíritu es una E corta, ¿no es cierto? Es una E corta y se traduce por costumbre, ¿no? Ethos, ethos, carácter, y el ethos, costumbre. ¿Qué es la costumbre? La costumbre, pues, es una secuencia de actos repetidos en el tiempo, ¿ya? La diferencia es que muchas veces estos actos que repetimos en el tiempo
No necesariamente están interiorizados, no necesariamente están racionalizados. ¿Ya? Entonces no necesariamente están interiorizados, no necesariamente están racionalizados, ¿no ve? Y la costumbre también determina nuestra conducta. Un ejemplo muy típico y tradicional, ¿no ve? Ahí en la pantalla le tengo a Adriana. Si yo le digo, Adriana, hola, ¿cómo estás? Adriana, que es educada, me responde, bien, gracias. ¿Y usted? ¿No es cierto? Y cada día, Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿No ve? Adriana, una persona educada. Pero un día yo le digo a Adriana, hola, Adriana. Y ella me responde, bien, gracias. ¿Y usted? ¿No es cierto? Y muchas veces repetimos por costumbre. La aparente educación, en el fondo, es una costumbre que a veces hasta pierde el sentido, ¿no? Entonces, la costumbre son actos repetidos como el bien, gracias y usted. La costumbre son actos repetidos, perdón, ahora sí. La costumbre son actos repetidos, pero que la costumbre también determina nuestra conducta. Tanto el carácter, el ethos, como la costumbre, el ethos, ambos determinan la conducta. Las cosas que tú haces, lo haces o por costumbre o por convicción. Si es convicción, es carácter, es ethos. Si es por repetir, es costumbre, es ethos. ¿Ya? Entonces, las dos traducciones de la palabra ethos y ethos, con espíritu y sin espíritu, uno se traduce por carácter, otro se traduce por costumbre, pero ambos, ethos y ethos, carácter y costumbre, ambos determinan la conducta de las personas. Ambos controlan la conducta de las personas. El carácter es más interiorizado, es racionalizado, en consecuencia es un acto consciente. En cambio, la costumbre es una simple repetición de actos y que la mayoría de las veces deja de ser consciente. Repetimos por repetir. ¿Ya? ¿Se entendió la definición etimológica de ética? ¿Se entendió? Sí, listo. Ya. Entonces, es consciente, ¿no ve? Es consciente. A ver, por ejemplo, de repente, a ver, es un problema que yo he vivido con una de mis hijitas, le fue natural mentirme, ¿no? Le fue natural mentirme. Y me mentía. Una vez visitamos la casa de mi mamá, ¿no? De su abuelita, y aparecieron las hojas de la maceta arrancadas, ¿no? ¿Quién ha arrancado? Todos sabíamos que era ella. Y tenía esa vez, creo que tenía 5 o 6 años lo que tenía. Y yo le pregunto, hijita, ¿tú has hecho? Y me dijo, no, no. Pero yo sabía que había hecho ella. O sea, ¿qué pasa? Si le digo, has hecho tú, es que no estoy creyendo en ella. Ahora, si le digo, entonces, hijita, si tú no has hecho, ¿quién habrá hecho? Le estoy enseñando que mentir es salir del apuro, del problema, ¿no? Le es natural mentir, ¿no? Me preocupó tanto esto que consulté en una entrevista, tengo un programa en Radio María, y me tocó entrevistar al doctor Ricardo Castañón, es un doctor en psicología, hablábamos de otros temas, pero en un momento hablamos de los condicionantes y le puse este ejemplo de mi hijita, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hay personas que en este ejemplo que mintió para defenderse? Y me dijo lo siguiente, Ricardo Castañón, y con esta respuesta trato de responderte a ti porque el carácter es interiorizado. Este doctor Ricardo Castañón me dice lo siguiente, ¿no? Me dice, es que cuando las personas son encontradas infriganti en los hechos, en la falta, es psicólogo, pero da muchas explicaciones médicas, ¿no? Ya no me acuerdo la explicación médica, pero me decía, no sé, las glándulas, no sé qué, empieza a sacar no sé qué hormonas y en el fondo quiso decirme que nace del instinto, no de la conciencia, el defenderse. Entonces, cuando yo le he puesto en evidencia, hijita, tú has arrancado, le pregunté, si tú has roto, tú has arrancado las hojitas de la maceta de la abuelita, tú has hecho eso, la guaguita, la niña,
la niña, le nació mentir. Le nació mentir, pero no por conciencia, sino como un acto reflejo de inconsciencia. Y para mí eso es peligroso porque se puede acostumbrar, puede volverse la mentira como una costumbre de defenderse. Entonces yo tengo que hacerle consciente que la mentira es un falso escudo, le genera otro problema, y otro problema, y otro problema. Al final la mentira crece, 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 y es una bola de nieve que no termina de crecer y al final tiene que caer, ¿no es cierto? Entonces, tengo que hacerle entender, tengo que hacerle interiorizar que cuando comete un error, lo mejor que puede hacer es afrontar con la verdad. ¿No es cierto? Es afrontar con la verdad. La mentira cae, tiene patas cortas, va a caer. Lo mejor que puedes hacer es decir la verdad. Rompiste la taza, papá, lo siento, fue un accidente, rompí la taza. Listo, se acabó el problema. Pero ¿quién ha roto? Nadie, se esconde, se esconde, se esconde, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, mi estimado, en ese sentido, el carácter es un acto consciente, voluntario. El ejemplo que les ponía, tú sabes que eres tímido y tu timidez te está hundiendo, estás perdiéndote oportunidades de trabajo, de amistades, de contactos, de todo. Y tú sabes aquello, entonces con tu carácter controlas ese temperamento. Entonces el carácter es un acto consciente porque sabes que tu timidez te está fregando la vida. ¿Se entiende? No sé quién fue el que preguntó. ¿Ya? Dale, Carlos. De alguna forma sí, 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 sí. El carácter tú lo programas, tú lo manejas, tú lo controlas. Y la costumbre, la mayoría de las veces son actos inconscientes que los repites por repetir y están programados. ¿No ve? Bien, gracias, ¿no ve? Hola, Carlos, bien, gracias. ¿Y usted? O sea, nada que ver, ¿no? Está programado tu respuesta. ¿Sí, Carlos? A ti, a ti las gracias. Esa es la etimología de ética. Entonces, si en el examen te pregunto, explica la definición etimológica de ética, tú me dirás, la palabra ética proviene del griego ethos, ethos con espíritu, tilde, ethos sin espíritu, tilde, diferencia fonética, significado y punto. ¿Ya? Y si quieres me das ejemplitos, excelente, 10 sobre 10, ¿ya? Pero también es posible que te pregunte la etimología de moral. Y ahora vamos a hablar la etimología de moral, ¿sí? Etimológicamente hablando, la palabra moral deriva del latín. Pregunto, ¿dónde se hablaba el latín? Idioma natural originario de dónde, de qué cultura, de qué sociedad, de qué país, de qué estado. En Latinia, si griego se habla en Grecia, latín, ¿dónde se habla el latín? Aunque no sé, dime pues, no te quedes callado. ¿Dónde se habla? ¿Dónde? Ni idea. ¿Eso alguien? Mientras no me digan en Latinia, nadie. El latín es el idioma originario natural de Roma, ¿ya? El latín se habla en Roma. Para explicar esto voy a hacer un paréntesis, pero tomen nota, por favor, un paréntesis de un punto complementario, un punto entre paréntesis, ¿ya? Hasta ahorita hemos hablado de Grecia, ¿no? Ética se desarrolla en Grecia. ¿Dónde está Grecia? ¿Quién sabe? ¿Dónde está Grecia? Vamos al mar Mediterráneo. Es- En Europa, este es el mar Mediterráneo. El norte del mar Mediterráneo es Europa, todo esto, incluso hasta Reino Unido, que está aquí arribita. España, Francia, Alemania, la península itálica, la península ibérica, ¿no ve? Estas protuberaciones que salen al mar, que se insertan en el mar, son penínsulas, ¿no? Lo que sale de algo es una península. Tenemos la península ibérica, donde está Portugal, está España. Tenemos la península itálica, está Italia, y esta es la península griega. Toda esta zona, toda esta saliente, este pedazo de tierra que se incrusta dentro del mar, es la península griega, ¿ya? Ahora, Grecia no es un imperio, Grecia son pequeñas ciudades. Aquí está Atenas, aquí está Esparta, Corinto, Tesalónica creo que está aquí,
aquí está Troya, ¿no es cierto? Entonces hay ciudades griegas, cada ciudad, una es independiente de la otra, ¿ya? Ahora, los griegos, más o menos por el siglo, ¿qué siglo después? Uy, no sé, tiene que ser por el siglo quinto, cuarto antes de Cristo, cuarto antes de Cristo, sí, cuarto, porque el siglo cuarto es el siglo de oro de Atenas, han sufrido la invasión de los persas. Los persas es una cultura que viene de Oriente, de esta zona donde está poniendo ven mi mapa, ¿no? Sí, listo, se ve. Sí, los persas vienen de esta zona y despectivamente a los persas se los llama medos, porque vienen de Medio Oriente, ¿no? Esos del Medio Oriente, esos medos. La cultura es persa, pero la palabra de despectiva, de desprecio, es medos, ¿no? Y estos medos que estaban invadiendo, tienen que, bueno, pues invaden toda la zona, tienen que cruzar hacia Europa si quieren llegar, y aquí está el imperio macedónico que le hace frente. Entonces cruzaremos el mar Egeo, cruzaremos el mar Egeo, a los grieguitos, unos dos pueblos nomás les conquistamos y de ahí avanzamos a Italia y de ahí avanzamos a Europa. Ese era el plan. Y en el mar Egeo se dan las guerras médicas, ¿no ve? No es entre doctores, ¿no ve? Las guerras médicas es una guerra contra los medos, griegos contra los persas, ¿no? Y en esa guerra los griegos los detienen. Y los griegos a la cabeza de Atenas, que está aquí donde está mi dedito de puntero, ahí está Atenas, los detienen. Y desde ese momento Atenas se convierte en el centro de la cultura griega. Todo el mundo va a formarse a Grecia, ¿ya? Vamos a ver un mapita del imperio persa. ¿No ve? Aquí está Grecia, fíjense. Este es el imperio persa. Y aquí los persas están, este es el mar Egeo. Aquí es Atenas, fíjense, Atenas, este puntito es Atenas. Y Atenas es el centro, ¿ya? Entonces, es una cultura general, apunten lo necesario, por favor. En el norte de Grecia está Macedonia. El rey de Macedonia de esa época se llamaba Filipo II. Filipo II tiene algunos hijos y entre ellos un hijo de su segunda esposa que se llama Alejandro, Alejandrito, ¿ya? Cuando Alejandro es un jovenzuelo, 12, 13 años, el rey Filipo II manda a llamar de Atenas a un gran sabio, Aristóteles. Aristóteles es de Macedonia, pero en el siglo de oro de Atenas, en la mejor época, Aristóteles se va a Atenas y se forma en Atenas como griego. Aristóteles es macedonio, no es griego, pero se forma como griego. Cuando Aristóteles vuelve a Macedonia a educar al hijo del rey, a Alejandro, Aristóteles le educa a Alejandro como griego. Entonces, Alejandro, el hijo del rey Filipo II, sin ser griego, sin conocer Grecia, sin estar en Atenas, se forma como griego. Cuando muere el rey macedonio, Filipo II, le tocaba sucederle a su hijo mayor, pero por algunas cosas que en otro momento explicaré que no nos tome mucho tiempo, le toca el trono por ayuda de su mami, le toca el trono a Alejandro, a este Alejandrito, que después se hace conocer como Alejandro Magno. La palabra magnus, magnum, es grande, ¿no ve? Alejandro el Grande, el aula magna, el aula grande, ¿no? Alejandro Magno es Alejandro el Grande. Y este Alejandro, siendo rey, sin ser griego, gracias a Aristóteles, se siente griego. Entonces, lo primero que hace Alejandro Magno, nuevo rey, jovencito, creo que 16 años, el rey joven, invade Grecia. Y claro, sin mucha resistencia bélica, ocupa Grecia y la unión de macedonios y griegos forman la cultura helénica. Toda esta zona se conoce como la Hélade. Claro, y los macedonios viven en la Hélade, los griegos viven en parte de la Hélade. Cuando los macedonios conquistan a los griegos, cuando Alejandro Magno conquista Grecia, dice entonces, como no soy griego nacido en Grecia, soy macedonio, pero al final todos somos helenos. Y ahí surge el ejército, la cultura helénica. Y como pocos años antes los persas estaban invadiendo a Atenas, a Grecia, Alejandro Magno se toma la revancha. Con su ejército fortalecido,
Alejandro Magno expulsa a los persas de su territorio. Avanzando, ataca en Bizancio, por esta zona, casi muere Alejandro Magno, se salvó. Pero sobrevive y invade al rey persa. Y le declara la guerra, le declara la guerra a muerte. Y el rey persa se ve obligado a retroceder, y Alejandro se ve obligado a avanzar. Alejandro avanza y conquista el territorio persa, avanza, conquista el territorio persa, avanza, toma Tarso, ¿no es cierto? Siria, Medio Oriente, avanza Alejandro Magno y llega hasta Egipto. En Egipto lo coronan como rey, lo reciben como rey a Alejandro Magno, como faraón. Los faraones son hijos de dioses que gobiernan, o sea, Alejandro Magno lo reconocían como hijo de Dios y él se sentía casi hijo de Dios. Cada ciudad que conquistaba, Alejandro Magno lo refundaba, le daba otro nombre y le daba el nombre de Alejandría. Alejandría quiere decir la ciudad de Alejandro. En los tiempos de Alejandro Magno se calcula que hubo más de 60 Alejandrías. Si ahorita buscáramos en el mapa, estoy tentado a hacerlo, a ver si aparece. Hoy en la actualidad hay unas 6 o 7 Alejandrías. Alejandría, a ver qué nos sale. Alejandría hay en Egipto. ¿Dónde hay las Alejandrías? A ver si nos... No, pues hay muchas Alejandrías, pero hemos puesto mapa. Alejandría, mapa, a ver qué nos sale. ¿Dónde están las Alejandrías? Bueno, no aparece un mapa con todas las Alejandrías, pero hay varias Alejandrías. La más conocida es la Alejandría que está en el norte de África, donde se formó Alejandría, mapa en tiempos de Alejandro Magno. A ver qué nos sale. ¿No es cierto? Entonces aquí están todas las Alejandrías, ¿no es cierto? Más de 60 Alejandrías hubo, ¿sí? Entonces los persas se asustaron tanto, ¿no es cierto?, que escaparon y Alejandro conquista sus territorios. Y los persas se escapan y Alejandro sigue avanzando. Los persas, la nobleza persa, se asusta del avance de Alejandro Magno y toma preso a su propio rey y Alejandro Magno sigue avanzando. La nobleza persa se asusta tanto que decide matar a su propio rey para congraciarse con Alejandro. Y Alejandro Magno llega y cuando llega le encuentra a su enemigo muerto y Alejandro dicen que se puso a llorar, ¿no? Yo quería matarlo. No ese llanto de niño guagualón, digamos, ¿no es cierto? De repente ante el respeto al enemigo, ¿no? Al enemigo hay que respetarlo también, ¿no? Se puso a llorar ante la tumba de su enemigo, ¿no? Entonces Alejandro Magno conquista todo el imperio persa, ¿sí? Y estaba retornando y había mandado que se construya una flota de naves, de barcos en Medio Oriente para conquistar la península itálica, porque había conquistado Medio Oriente, ahora había que conquistar Italia, el mar Mediterráneo y tal vez llegar a toda Europa, ¿no? Está retornando Alejandro Magno y claro, y esto no se ha dado en un año, ¿no? Se ha dado en 10, 15 años, creo que a los 33 años murió Alejandro Magno, algo así fue. Y en esos tantos años, pues se enamora de una princesa persita, ¿no? Una simpaticona persita, con la princesa persa tienen un hijo y están retornando y en su retorno, justo donde se unen el río Éufrates y el Tigris por aquí, está Babilonia, aquí está Babilonia. Alejandro Magno está retornando para ir al occidente y le da una dolencia estomacal, la dolencia es tan fuerte que al final muere Alejandro Magno muy joven. Después de su muerte, muere su esposa, muere su hijito, el príncipe Alejandrito, ¿no es cierto? Muere su madre, mueren sus hermanos, muere todo posible heredero a la corona. Y así el imperio de Alejandro Magno, que fue todo el imperio persa, de la noche a la mañana se desvaneció y dejó de existir, ¿ya? ¿Para qué les explico esto? ¿Para qué? Alejandro Magno, como se sentía griego, fue formado como griego, lo que hizo fue expandir la cultura griega. Antes la cultura griega estaba solo en Atenas y gracias a la expansión de Alejandro Magno, la cultura griega se expande por toda esta zona. Un ejemplito les pongo. Aquí está Jerusalén. Por aquí nació, vivió y murió Jesús. ¿Cuál era el idioma nativo de Jesús? ¿Quién sabe?
cultura general. ¿Qué idioma hablaba Jesús? No, bueno, también hablaba el hebreo, pero no era su idioma materno. ¿Arameo, dice? El arameo, ¿ya? El arameo que se hablaba en esta zona era un idioma traído por los persas. Los persas hablan el arameo y cuando invaden aquí traen el idioma persa. En tiempos de Jesús en esta zona se hablaba el arameo, que era el lenguaje del pueblo, el lenguaje popular, digamos como el quechua, ¿sí? El lenguaje del pueblo. También se hablaba el hebreo. El hebreo era un idioma ritualista propio de los templos, era un idioma refinado, forzando un poco, digamos, como el castellano, ¿no ven? Un idioma medio refinado. Pero el idioma internacional que se hablaba en toda esta zona era el griego, como si fuera el inglés, digamos, ¿no es cierto? El idioma internacional. A tal punto de que la Biblia, el Nuevo Testamento, no se escribió en hebreo, no se escribió en arameo, se escribió en griego en esta zona. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, 3, 4 siglos antes, en su expansión había expandido no solo su ejército, sino la cultura griega. El imperio desapareció, pero la cultura se quedó. Entonces, gracias a Alejandro Magno, la cultura griega que nace en Atenas se expande por todo Medio Oriente. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Y eso decimos aquí. Eso decimos aquí. La cultura griega nace en Atenas y ha sido expandida por Alejandro Magno, y ya les expliqué por qué. ¿Ya? Ahora, volvemos a nuestro mar Mediterráneo. ¿Ya? Esto pasó por el siglo III antes de Cristo. ¿Ya? Casi paralelamente, pero inclusive un poquito antes de la expansión de Alejandro Magno, en el centro de la península itálica, se funda una pequeña ciudad que al poco tiempo se vuelve en la gran ciudad. ¿De qué ciudad estamos hablando? Roma. Roma está aquí. ¿Ven este puntito? Ese es Roma. Roma está aquí. Roma, claro, tiene su historia mitológica, bueno, la explicación mitológica de Roma, la explicación histórica de Roma. En la mitológica está, que ¿se acuerdan? La loba que adoptó a 2 hijos, Rómulo y Remo, y estos 2 hermanitos fundaron la ciudad de Roma. Es el origen mitológico, ¿no? En el origen histórico es que Roma está justo aquí por medio de un gran río, el río, creo que se llama el río Roma justamente, ¿ya? O sea, es una zona de alto comercio. Y ahí los patricios significa padre, son familias que fundan la ciudad, una pequeña ciudad que por su zona estratégica comercial crece rápidamente. Crece tan rápido y estos romanos, estos patricios, los padres de Roma, no tienen más que aceptar a todo extranjero que viene a Roma. Entonces los extranjeros son parte de Roma. Tienen otros derechos, tienen menos derechos que los patricios. Los patricios tienen derechos aventajados, favorables a ellos, pero igual los patricios reciben a otros extranjeros y entre ellos reciben a libertos. ¿Quiénes son los libertos? Los libertos eran esclavos, ¿no ve? Esclavos aquí que por alguna razón estos esclavitos lograron su libertad. Imagínate, naciste en la esclavitud, tu tatarabuelo fue esclavo, tu abuelo, tu padre fueron esclavos, tú naciste esclavo y por algún motivo te liberaste. Soy libre, por fin, ¿no es cierto? Soy libre, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? No tengo tierras, no tengo casa, mis familiares han quedado. Y estos pobres libertos, muchos querían volver a la esclavitud porque por lo menos tenían casita, comida con su amo, ¿no? Ahora son libres, pero están empobrecidos. Y estos libertos no eran recibidos en ningún lugar, solo les recibían en Roma. Entonces, ya sea por el trabajo de los patricios, ya sea por la presencia de los extranjeros, o ya sea por la presencia de los libertos, esclavos que han conseguido su libertad, Roma, la ciudad de Roma, de ser una pequeña aldea, se vuelve rápidamente en una ciudad, y de ser una gran ciudad, rápidamente se convierte en una república. ¿Sí? Nace como aldea, se vuelve ciudad, una gran ciudad, y se vuelve en república. La palabra república deriva de 2 voces latinas, res,
res, la palabra res, que significa cosa, objeto, cosa, pública, lo público es de todos, ¿no? Entonces la res pública, la república es la cosa de todos. ¿Quién manda en la república? Todos. ¿La república de quién es? De todos. Ahora, obviamente que no todos podemos mandar, somos 100.000, 2.000, 3.000, 1.000.000 de habitantes, no todos podemos mandar. Entonces los romanos se organizaron a la cabeza de los ancianos. El consejo de ancianos, los viejos, los seniles. En latín, senectud, senil es viejo, ¿no es cierto? Y senil, senectud, senado. Se ha conformado el senado. ¿Quiénes conforman el senado? Los viejos sabios de cada aldea. Y estos sabios que forman el senado deciden por la república, que es de todos, ¿ya? Si nos vamos al mapa de Roma, aquí está el imperio romano. Ahí está Roma, la ciudad, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, aquí está la península. Roma es una república. Ahora, si se fijan en nuestro mapa primero, en aquella época no hay carreteras, menos aviones, mucho menos internet. La única o la mejor vía de comunicación era el mar, barcos. Y obviamente el mar Mediterráneo, porque claro, Mediterráneo es en medio de la tierra, ¿no? Tierra, tierra, tierra y mar, 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 ¿no? Entonces, por el mar Mediterráneo hay mucho comercio entre ellos, entre griegos, con Iberia, ¿no es cierto? Son aguas muy transitadas. Pero si se fijan, el mar Mediterráneo está partido por Italia, por la península itálica. Entonces, si uno quiere tener control sobre el mar Mediterráneo, pues tiene que controlar la península itálica. Así pensaban todos los pueblos y así pensó Cartago, justo aquí en esta puntita, en esto que parece una nariz puntiaguda de Pinocho, justo por ahí está Cartago. Los cartaginenses, que es un pueblo muy desarrollado, queriendo tener el control del mar Mediterráneo, deciden invadir Italia. Y si nos fijamos, Cartago que está aquí, ¿no es cierto? Cartago, todo esto verde que es Cartago, los cartaginenses invaden Sicilia, que es esta isla, Siracusa, y de Sicilia pasan a la península itálica y empiezan a conquistar estos territorios. Y claro, los romanos, que está esta estrellita, los romanos se sienten amenazados y le declaran la guerra, pero les han pescado de imprevisto que los cartaginenses, a la cabeza de su rey Aníbal, los cartaginenses llegan incluso hasta la misma capital de Roma, a la ciudad. El ejército romano se ve obligado a retroceder e incluso a rendirse frente a la presencia cartaginense. Pero apareció un general, un militar, que antes de la retirada y la rendición final, sostuvo esta batalla y copió la estrategia de los cartaginenses. Los cartaginenses, sin mucho pompa y sonaja, habían llegado a la capital romana y estaban haciendo de las suyas. Entonces el ejército romano que ha retrocedido decidió hacer la misma estrategia. En vez de afrontarles y generar la guerra en la península itálica, los romanos saltaron por estas islas, algunos se dieron la vueltita por el mar Mediterráneo y por atrás invadieron a Cartago. Invadieron, lo saquearon, dominaron, mientras el ejército cartaginense estaba en Roma, el ejército romano vino por atrás y los atrapó de imprevistos, tomó a su rey preso y al final dominaron y los romanos conquistaron Cartago. Conquistaron toda la península itálica, conquistaron Cartago, son dueños del mar Mediterráneo, porque todo navío que tenga que pasar por aquí tiene que pasar por la autorización de los romanos. Eso le dio mucho poder, así que los romanos se expanden por Galia, que ahora Galia es Francia, llegan a la península ibérica con algunos enfrentamientos, conquistan Grecia. En realidad, los romanos conquistan toda la costa del mar Mediterráneo, toda la vueltita o lo que es Europa. Los romanos conquistan todo Egipto, Medio Oriente, la fértil Media Luna, que es esta, ¿no es cierto? Conquistan todo, el norte de África, ¿no es cierto? Egipto, Cartago, conquistan todo, menos esta partecita del noroeste de África. Pero después todo lo demás es territorio romano.
Cuando los romanos han conquistado todo, se dan cuenta que sobre todo desde Grecia y todo Medio Oriente hay una cultura muy bien consolidada. Pregunto, ¿cuál es esa cultura? Respóndame, conéctense. ¿Cuál es esa cultura bien consolidada antes de los romanos? No. Bueno, los otomanos, el Imperio Otomano está más al norte, ¿no? Con quienes tienen enfrentamientos. ¿Qué cultura? No, no imperio. ¿Qué cultura está consolidada? Está consolidada la cultura griega, pues. Ahí estaba, ahí lo tenía en la punta de la lengua, ¿no ve? Los griegos, por Alejandro Magno, habían dejado toda esta zona con una cultura bien consolidada. No había el imperio de Alejandro Magno, pero la cultura quedó ahí. Y los romanos, si algo inteligente hicieron, fue no anular la cultura, porque lo que podían haber hecho es destruir toda la literatura griega y sepultarla y dominarla. Los romanos no. Si algo inteligente hicieron fue respetar las autoridades de los pueblos, respetar su religión y respetar su cultura. De todos los pueblos sometidos, Roma impuso un sometimiento militar, un sometimiento bélico, un sometimiento ideológico, político y económico. Tenían que pagar tributo a Roma, pero les dejaban con sus autoridades, les dejaban con su religión, les dejaban con su cultura. Y los romanos, cuando ven a la cultura griega tan expandida y tan solidificada, en vez de anularla, los romanos se apropian de la cultura griega, se apropian. No la anulan, la adoptan. De la religión griega, los dioses griegos, Zeus, Afrodita y compañía, pasan a ser dioses romanos. Zeus, por ejemplo, que es un dios griego, lo traducen por Júpiter. Zeus y Júpiter es el mismo dios. Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos. Y cuando encuentran la literatura griega, los romanos se apropian de sus libros. No se olviden que Alejandro Magno, en todas las Alejandrías y sobre todo en la Alejandría del norte de Egipto, fundó una ciudad, la biblioteca más grande del mundo antiguo. Y todos esos libros escritos en griego, los romanos, lejos de destruirlos, lo tradujeron a su idioma, al latín. Y al estar traduciendo, encuentran la palabra polis, lo traducen por la palabra civitas, ciudad, polis en griego, ciudad, civitas en latín. Y cuando encuentran, y de ahí viene la palabra de civitas, viene la palabra civitas, viene la palabra ciudad. Y cuando encuentran, los romanos se apropian de la cultura griega y ahí nace la cultura greco-romana y en términos lingüísticos greco-latina. ¿Saben? Y cuando están traduciendo la literatura del griego al latín, se encuentran con la palabra ethos, que es lo que nos interesa. Este contexto histórico que se ha explicado sirve para que entiendan, ¿no? Cómo del griego se traduce al latín, gracias a los romanos. Entonces, los griegos se encuentran con la palabra ethos. Y cuando encuentran la palabra polis, lo traducen por civitas o civitas, de ahí viene la palabra ciudad. Y cuando encuentran la palabra ethos, lo traducen por mos. En latín, mos, todas las palabras que vean ethos lo traducen por mos. Solo que en esta traducción, en esta simplicidad de la traducción, se comete un gran error, gravísimo error. ¿Cuál es el error? Se da un empobrecimiento del lenguaje o del significado del lenguaje, ¿ya? Es decir, cada vez que veían la palabra ethos, los romanos lo traducían por mos, y de la palabra mos se deriva la palabra moral. Entonces, de la palabra ética del griego se traduce por moral al latín. ¿Dónde se da el empobrecimiento? Los griegos distinguían dos tipos de ethos, el ethos con espíritu y el ethos sin espíritu. Los romanos no se dieron cuenta de esta diferencia y ambos, ethos, carácter, y ethos, costumbre, ambos lo han traducido por moral, por mos, y mos solo significa costumbre y nada de carácter, ¿ya? Entonces, en este primer momento, la moral es una simple traducción del término griego ética, ethos, solo que no se hace esta distinción de ethos con espíritu y sin espíritu, y ambos se traducen por mos. Por eso, las personas entre ustedes, si tú creías que ética es lo mismo que moral, son sinónimos, estarías cometiendo el error que cometieron los romanos, traduciendo sin discriminar el significado de las dos palabras, ¿no ve?
En este primer momento, la palabra moral es una simple traducción del término griego ética. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, licenciado. Muy bien, entonces, si yo te pregunto la etimología de moral, tú me dirás la palabra moral, deriva del latín mos. Mos quiere decir costumbre, y de la palabra mos se deriva la palabra moral. En un primer momento, los romanos tradujeron la literatura del griego al latín y tradujeron la palabra ética por moral, solo que no se discriminó los dos tipos de etos que había, ¿no? El etos traducido como carácter y el etos traducido como costumbre, ambos se tradujeron como moral, ¿ya? Esito me escribes si te pregunto la etimología de moral. ¿Quieres que te repita? Pues repite tú el video que va a estar en la noche a disposición tuya, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentarios aquí? Bien, tenemos 20 minutos más. Este es el significado etimológico de la palabra moral y también de la palabra ética que ya hemos llevado. Pero hoy en día, ya en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, entre los intelectuales actuales, cuando digo intelectuales actuales, me refiero en los últimos 50, 60 años atrás, se está volviendo a revisar el significado de la palabra ética y moral, ¿no? Entonces, vamos a ver una explicación actual de cómo se entiende hoy en día en el círculo académico a la ética y la moral. ¿Qué es la ética y qué es la moral? En la etimología hemos empezado por la ética, pero ahora vamos a hacer al revés, vamos a empezar por la moral. Y empezamos diciendo que ética y moral no son lo mismo. ¿Ya? Empecemos por la moral. ¿Qué es la moral? ¿Qué entiendes tú por moral? A veces dices, no estoy con la moral baja. Ese tipo es un inmoral, es un moralista. ¿Qué inmoral eres, no es cierto? ¿Qué es la moral? ¿A qué te refieres cuando hablas de esa forma? ¿Qué es la moral? ¿Qué pasó? Opiniones. Cuando te pido opinión, tienes derecho a equivocarte, ¿no? No tienes que decirme lo correcto. Equivócate y es bueno que te equivoques. Del error aprendemos. Ya, gracias, mi estimado. Es decidir hacer lo bueno sobre lo malo. Tiene que ver con la decisión. ¿Qué más es la moral? Gracias. Las costumbres y normas Astrid, que consideramos buenas. las costumbres y normas que consideramos buenas. ¿Ya? ¿Va por ahí? Muy bien. Sobre la base que nos han dicho nuestros compañeros, veamos qué es ética, qué es moral. ¿O alguien levantó la mano? Jorge, ¿qué opinas? Listen. Primero Jorge, Que luego. son como costumbres o normas que la persona tiene con las que se rige. Costumbres, normas que rigen a la persona. Muy bien, George. Alejandra la Grande, Alejandragnus, Alejandrina. Buenos días, Listen. ¿Podría ser el comportamiento de la persona? La moral. Discernir lo que es lo bueno y qué es lo malo. La moral, la conducta de la persona entre el discernimiento de lo bueno y lo malo. ¿Ya? No está mal. Muy bien. Explicaremos a partir de las opiniones de sus compañeros, ¿ya? Y compañeras. ¿Cómo entendemos hoy a la moral? ¿Qué es la moral? Les pido que copien esta definición y vamos a ir explicando cada uno de los términos, ¿ya? La moral es el conjunto de normas o es el sistema de normas internas o conjunto o sistema de normas internas que regulan la conducta de las personas que viven en sociedad, ¿ya? Esta definicióncita quisiera acabar en esta clase y ahí quedamos, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un sistema de normas? Pregunto, ¿qué significa la palabra sistema? ¿Qué es un sistema? Excelente. Es un conjunto de elementos, es un conjunto de partes que forman un todo, que están orientados a un mismo objetivo. Entonces, cuando decimos que la moral es un sistema de normas, no estamos diciendo que es una norma.
No es una norma de vida, son varias normas. Por ejemplo, tu moral está constituida por la honradez, pero no solo la honradez, sino también la lealtad, la fortaleza, la tenacidad. Entonces, cuando me pregunten, ¿y cómo es Manuel? Manuel es honrado, Manuel es honesto, Manuel es tenaz, es trabajador. Entonces, su moral no está definida por una norma, están definidas por varias normas que interactúan entre sí y nos dan como resultado a Manuel. ¿Ya? Estas normas o conjunto de normas o sistemas, el sistema es la unión de todos, ¿no ves? Sí, aquí decimos varias reglas, leyes que interactúan entre sí y que determinan tu conducta. Las normas están orientadas por valores, ¿no? Tus normas se definen en base a tus valores. En tu casa te han formado, tú te has formado, has asimilado con el valor de la honradez. Tú sabes que la honradez es un buen valor, así te lo enseñaron, así lo asimilaste, así lo aceptas, y de esa honradez, de ese valor que es la honradez, salen tus normas. No debo mentir, es una norma de honradez. No debo robar, es una norma de honradez. No debo hacer fraude, es una norma de honradez. Es decir, tus normas están orientadas por tus valores, ¿ya? Entonces, la moral es un conjunto de normas. Las normas son reglas, son leyes, ¿no es cierto?, guiadas de valores. Ahora, estas normas, estas leyes son de carácter internas. Si hay internas, significa que hay también externas. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de normas internas? ¿A qué nos referimos? ¿Qué quiere decir la palabra interna? Nadie te las impone. Ya, dentro de, nadie te las impone, tú te las impones, propia de nosotros, decía su compañero. Tú te le impones estas normas, nadie te le impone. ¿Quién te impone? Tú mismo, ¿sí? Son voluntarias. A ver, tú dame un ejemplo de una norma que tú te impongas a ti. Una norma que tú te impones, una norma interna. ¿Cuál sería? Llegar temprano a todo lugar. ¿Ya? Ser puntual es una norma que tú te impones, que tú te impones. Alguien dirá, una norma interna que yo me impongo es pasar clases. O sea, tú te obligas, nadie te está obligando. ¿Acaso yo te obligó? A ver, distinto fuera, yo dijera, a ver, voy a llamar lista, los presentes van a dar el examen, los que faltan no van a dar el examen. Si yo dijera eso, todos se conectarían, aunque aquí estamos con 92 y en la otra sala estamos con 28, ¿no? 120 alumnos, ¿no? Pero si yo digo eso, el que viene a clases va a dar el examen, los 180 inscritos se presentarían, 120 no está mal, ¿no? Los 180 se inscribirían y estarían en clase, pero no por convicción, sino por temor, porque alguien externo, el docente, les ha amenazado, no vienes a clases, no das el examen, te aplazaste, ¿no es cierto? Entonces, esa no es una norma de moral. En cambio, si tú dices, voy a clases porque estoy convencido que así debe ser, porque yo me exijo, yo sé que la responsabilidad, la puntualidad es uno de mis valores y me exijo a mí mismo asistir puntualmente a clases, pues esa es una norma de moral, ¿no? Las normas de morales son normas internas, quiere decir que nace de uno mismo, nadie te lo impone. Si algo tú te impones es moral, ¿ya? Por ejemplo, pagar impuestos, ¿es una norma interna o externa? ¿Externo? Externa. Externo. Yo no quisiera pagar impuestos. Ustedes son de financiera. No llevan derecho comercial ustedes, ¿no? Creo que no llevan. No llevan. Sí. ¿Llevan? No, Lisa. No llevan, ¿no? En contaduría, pues. Pero no. No laboral, ¿no ve? No comercial. Entonces, no. Entonces, a ver, ya en legislación tributaria sí, ¿no? Ustedes saben el IUE, ¿cuánto se paga el IUE? 25% de las utilidades anuales netas, de los ingresos netos de fin de año. Es tu balance de gestión
¿no es cierto? Y tu contador te saca que ganaste 100.000 bolivianos, ¿no? En todo el año, fuera de los gastos, fuera de todo, deudas, todo, ganancia neta 100.000 bolivianos. Esos 100.000 bolivianos, de esos 100.000 bolivianos, 25.000 tienes que pagar en impuestos. Pucha, a ver, imagínate tú pagando 25.000 en impuestos, ¿vas a hacerlo en forma voluntaria? No. Es un robo. Y de frente, porque el Estado no está, yo estoy trabajando, ¿no? Es cierto, ¿no? Entonces uno va a pagar por obligación, por una norma externa. Eso no es moral, no es moral. Es una norma de conducta obligatoria, pero no es moral. No sé si habrá un empresario que voluntariamente vaya a pagar y decía, es cierto, este año me fue bien, gané nomás lo que quise ganar, pero también el Estado necesita de mí, el Estado es mi país, estos niños de las escuelas del barrio van a estar, son niños que crecen con mis hijos, merecen una educación, por tanto, voluntariamente, felizmente, voy a ir a aportar mis 25.000 bolivianitos que le va a hacer bien al Estado. No sé si hay un empresario que razona así. Debería serlo, pero no lo es. ¿Vale? Entonces, pagar impuestos no es una norma de moral, porque no te impones tú, actúas por temor a la sanción, porque si no pagas el impuesto, sabes que después te van a hacer, igual te van a hacer pagar el 25% y además multas sobre multas, sanciones y otras multas más. Entonces, mejor ir nomás a pagar puntual para que sea los 25.000 nomás, ¿no? Entonces, cuando tú incumples una norma interna, el incumplimiento merece una sanción y esa sanción es de carácter interno, ¿no? Supongamos que tu norma de moral es tratar con mucha educación a las personas mayores, ¿no ve? Tratar con mucha educación, consideración, porque son personas mayores, ¿no ve? Pero un día te peleas con tu abuelito, abuelo ignorante, le dices, pucha, se te salió. Nunca has tratado mal a las personas y al abuelito que tanto quieres le dijiste, abuelo ignorante, ¿no es cierto? Le gritaste. ¿Qué sanción va a haber? ¿A la cárcel por decir abuelo ignorante? No. ¿Multa por...? No. Tu sanción es tu peso de conciencia. Oye, tú eres un niño, un joven, un adulto, una persona educada. ¿Cómo vas a decir eso a tu abuelo? ¿No ve? Y tú te mueres de vergüenza, tu conciencia. Cuando incumples una norma de moral, recibes una sanción y la sanción, al igual que la norma, es de carácter interno. Si la norma es interna, la sanción es interna, por ejemplo, el peso de conciencia, el remordimiento. ¿Sí? Ahora, estas normas que son internas regulan la conducta de las personas, es decir, se aplica a las personas, no a los animales. Los animalitos no tienen moral, porque los animalitos se guían por el instinto. La moral, dijimos hace rato, o no sé si lo dijimos, y si no lo dijimos ahora lo digo, la moral tiene un componente racional. Entonces, tú que razonas, tú que piensas, tú que infieres adecuadamente, sabes que las cosas pueden ser buenas o malas, ¿sí? Los animalitos no. Los animalitos no. En nuestro grupo puse este ejemplo. Los animalitos se dejan guiar por el instinto. No sé, un perrito, una perrita entra en celo, los perritos le atacan pues, encima sin consideración en la calle, en tu casa, ¿no? Se me vino eso al ejemplo porque esta mañana temprano salí a dejarle a mi hijita a su catequesis, hace su primera comunión el día sábado. Y aquí al frente tengo un vecino que tiene un bulldog inglés, no sé qué bulldog, son de esos perros fisicudos, medio enanos, un hocico grande, babosos, ¿no es cierto? Medio pequeños, ¿no? Dice que es con pedigrí, ¿no? Le costó creo que $3,000, no sé si exagerado eso me dijo, ¿no? Debe ser porque cada vez le traen novias a ese perro, unas bulldogcitas, ¿no? Esta mañana le trajeron una bulldog grandota, no sé cómo la hará, ¿no? Y el perro bulldog enano se la abalanzó a la perrita, ¿no es cierto? Yo estoy saliendo y veo al perro. ¿Le voy a decir perro inmoral? ¿Perro sinvergüenza? ¿Perro promiscuo? No, pues, porque ese perrito es presa de sus instintos, actúa por instinto. ¿Qué pasaría si una persona actuaría así? ¿Se acuerdan de la pasarela? ¿Se acuerdan? Muy qué. Muy inmoral. Inmoral. Muy loco, ¿no? Y perdón, no había incentivo, dices, ¿qué dices? Muy instintivo, es cierto. Y, pucha, yo eso me enteré porque no veo mucho WhatsApp, pero después de 2 días creo que vi WhatsApp y todo el mundo publicaba eso, haciéndose mofa, haciéndose la burla, ¿no ve?
Y claro, algunos se hacían la burla, otros lo tomaban como chiste, otros renegaban, pero en el fondo, así sea mofa, así sea chiste, todos reprochaban ese acto, ¿ya? Claro, uno de repente puede decir, qué tigre, ¿no? O sea, no sé, pues, o qué osados, digamos, ¿no? Podría decir de repente, pero yo me pongo a pensar, si yo estoy pasando por ahí y estoy con mi hijita de 6 años y me pregunta, papá, ¿qué es eso? O sea, pucha, ¿cómo le explico? ¿Qué hago? ¿No es cierto? Entonces no me queda más que reprochar. ¿Por qué? Porque sé que es un acto que no somos como los animalitos, ¿no es cierto? La intimidad no está mal, la intimidad no es mala. Lo malo fue que no era ni el lugar ni el momento. No, pues como en la pasarela ahí al público, a la vista de todos. No, pues, no, ¿no es cierto? Los animalitos sí. Entonces podemos decir que es una persona, es una pareja inmoral, ¿no es cierto? Podríamos decir, a no ser que, a no ser que alguien dirá, es que estaban drogados. Claro, al estar drogados, pues ya no tienen sus capacidades racionales completas y como su razón está anulada, no les queda más que actuar instintivamente y a veces uno hace esos actos inmorales, ¿no es cierto? Pero como la única explicación es que es un acto de inconsciencia, ¿no ve? Estaban ebrios, estaban drogados, no estaban en sus cabales, porque una persona cuerda no hace aquello, ¿no ve? ¿Se entiende? ¿Se entiende? La moral, los animales no tienen moral. El perrito, gatito, ¿no ve? No tiene moral. Conejito, no tiene moral. Las personas sí, ¿sí? Y tienen moral porque saben pensar, ¿sí? Ahora, estas normas de conducta que se aplican solo a las mismas personas les sirven para vivir en sociedad. Por ejemplo, un acto inmoral. Un acto inmoral es caminar desnudo, ¿me ve? A uno de ustedes si los veo desnudo caminando por la calle, oye, no seas un inmoral, vístete bien, vístete, hay niños, hay mujeres, vístete, no seas un inmoral, te puedo decir, si estás pelado, ¿no es cierto? Pero si estás en tu casa, ¿qué le importa al resto? Si estás en tu habitación, ¿qué le importa al resto? ¿Por qué? Porque la moral sirve para una convivencia social. La anterior semana hacía tanta calor a las 3 de la tarde, tanta calor que uno se quita la chompa y sigue calor, da ganas de quitarse la polera y no lo hace por cierto pudor, por cierta vergüenza moral. Pero si estás en medio de la selva, el calor que hace, eres el único, no hay nadie más, da lo mismo, ¿no es cierto? Entonces la moral nos sirve para una convivencia social. Es decir, imagínate que no haya normas morales. La convivencia social sería anárquica, caótica e incluso abusiva. ¿Entendió? Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado. Entonces, Licenciado, dime. ¿será que puede subir más arriba? Es que mi internet se me ha cortado y no he alcanzado a copiar, por favor. Sí, o sea, copias, tienes que tomar tus apuntes. Más arriba, ahí está bien. ¿Ahí está bien? ¿O más arriba? ¿Ahí está bien? Más arriba, por favor, Liz. ¿Ahí? Mientras... Sí, Lisen, gracias. Ya, voy a seguir ahorita compartiendo, pero primero dejaré de grabar, ¿ya? Aquí quedamos, extra grabación, si alguien quiere preguntar, alguien quiere comentar, mientras su compañero termina de copiar. Aquí termina la grabación y dejamos la pantallita bien. ¿Alguien tiene algo que decir antes de despedirnos? Dice, buenas, quería que me agregue al grupo de WhatsApp. Sí, miren, mil disculpas, ahora yo tengo que disculparme. Fíjense, no tengo tiempo para nada. Cuando estén